Bueno, pues buenas tardes. Voy a hacerlo un pedacito en español y otro pedacito en inglés. I'm going to do one piece in Spanish and another piece in English. Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Herrera. Trabajo Cultural Caminante y Fundación Caminante junto con la radioflash.com, que hacemos este trabajo cultural en el área de la bahía y a través de todo el mundo, a través del internet, pero en la bahía, en San Francisco en específico. Cada una de las presentaciones que se han hecho ahorita, la de Rachel, la de Bridget, empiezan con una historia, ¿verdad? Y el trabajo de las artes y el trabajo cultural, que es la parte que a mí se me pidió que hablara, es una parte crucial. Nosotros en Trabajo Cultural Caminante, nuestro enfoque es que la cultura, que el arte es una expresión y sea una expresión de la gente y no un objeto del mercado, ¿verdad? Entonces, la razón de eso es porque el arte nos ayuda a expresar nuestras historias y por lo tanto nosotros vemos que es crucial que las artes sean financiadas públicamente en las escuelas, en todas las escuelas, en las comunidades, en todos los centros comunitarios, organizaciones no lucrativas, que todas tengan fondos para un trabajador cultural, una trabajadora de la cultura, y en la calle, que se financien programas para que trabajadores de la cultura, músicos, malabaristas, cantantes, actores, pintoras, puedan tener los fondos para hacer su trabajo públicamente en las calles, en los vecindarios, en las escuelas y claro, las iglesias y todo lo demás que son lugares privados, pero en específico estamos hablando de los lugares públicos, ¿verdad? Todo empieza con nuestra historia. Bridget nos contó su historia de estar en una fiesta, en una celebración, y cómo eso le ayudó a ella a entender su papel como un intelectual, como una académica, una persona con nuestra ayuda. Pero es una historia, ¿verdad? Es un cuento, es un pedazo de arte. Y eso es lo que nos ayuda a manejar nuestras vidas de una forma fructífera. Lo contrario es lo que hacen las corporaciones, que también nos cuentan una historia, pero la historia de las corporaciones es: tú no puedes, tienes que ser un millonario, tienes que ser un Vicente Fernández, un Michael Jackson para que valgas algo, si no, tú no vales nada. Entonces, y eso es financiado y muchas veces por nuestro propio dinero, porque es a través de los impuestos que las corporaciones no pagan, pero sí se lucran de ello, ¿verdad? Entonces, esas son las tres áreas que nosotros queremos ver y desarrollar más en el People's Platform, la plataforma popular, y en lo que es el Democracy Charter. So, my name is Francisco Herrera with Trabajo Cultural Caminante, Fundación Caminante, also la radioflash.com. And we were asked to speak to the cultural work, the artistic part of the Democracy Charter and the People's Campaign or People's Platform. You know, both our speakers tonight, Rachel and Bridget, started with a story and told us a story, a piece of art that brought us into their life, into the life of our community, into the life of women, into the life of our schools. And for us, the cultural work, the arts, is precisely that, an expression of people versus a commodity of the market. So what we want to pinpoint in the Charter and the People's Campaign, People's Platform, is that the arts needs to be funded through
living wages, through affordable housing, accessible housing, but very specifically in our schools, in our neighborhoods, through neighborhood organizations, neighborhood centers, schools, our neighborhoods, and the streets. Funding needs to exist for our people to be able to express themselves in song, in story, in juggling, in theater, in poetry, in spoken word, visual arts, and all the other forms, including cooking, of the arts that make us human, that put us in touch with each other. Because just like we heard the stories right now from Bridget and Rachel, the corporation also has its story. And the story they tell is, you are not, and you can't be without us. And it's done through story, it's done through the art. What's a commercial? It's a 28-second piece of art. They hire the best artist, the best painter, the best storyteller, the best screenwriter to produce 28 seconds of beauty that says, if you don't buy this product, you're nothing, right? Or we bring you beauty. That's what it is. And we've seen in the past, we've seen in tons of scientific studies that the arts is what helps kids flourish in school. The arts is what helps communities come together and organize and create beauty. The arts is what helps a city thrive in many, many ways. So what we're looking at is creating those spaces where we can tell our stories and guarantee funding in the schools, in the neighborhood centers, in the streets. Of course, churches and nonprofits and all the other private organizations, but I'm talking about the public spaces, the schools, the community centers, the streets, funding that'll help us tell our story in a good way and help us create that strength that we need to organize and thrive as a community. Gracias.